El cielo sobre el planeta Bornar se tiñó de un tono naranja inquietante, mientras una tormenta de arena levantaba remolinos a lo lejos. Calen Drax, un hombre de la especie humana, observaba el paisaje desde la cima de una colina rocosa. Llevaba días en este desierto hostil, buscando los restos de un antiguo artefacto que, según los informes, podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Su armadura, una mezcla de tecnología humana y alienígena, estaba cubierta de polvo, y su rostro endurecido por la batalla mostraba signos de agotamiento. Pero Calen no era alguien que se rindiera fácilmente. No después de lo que había perdido. Mientras ajustaba su visor para escanear el horizonte, un leve destello azul captó su atención. Era apenas visible a través de la neblina de polvo, pero estaba allí, brillando intermitentemente en la distancia. Sin dudarlo, Calen descendió la colina, avanzando con pasos firmes hacia el origen de la luz. A medida que se acercaba, el destello se hizo más fuerte. Sus sensores comenzaron a detectar una presencia, algo biológico, pero inusualmente débil. El terreno se volvía cada vez más traicionero, con grietas que surgían bajo sus pies y un calor abrasador que parecía aplastar el aire mismo. Cada paso le costaba más esfuerzo, pero no podía permitirse detenerse. Finalmente, tras lo que parecieron horas, Calen llegó a la fuente de la luz. Frente a él, una figura pequeña yacía en el suelo, semioculta entre las rocas. Era una joven de piel azulada, apenas consciente. Su cuerpo delgado mostraba señales de agotamiento extremo, y alrededor de su cuello llevaba un collar roto, una insignia de alguna civilización avanzada. Calen se arrodilló junto a ella, inspeccionando rápidamente su estado. Estaba malherida y deshidratada, su respiración apenas audible bajo el rugido del viento. Por un segundo, dudó si debía involucrarse. Había aprendido, a lo largo de sus años en el frente, que los rescates improvisados solían complicar las cosas. Pero algo en ella despertaba su instinto protector. Tal vez fuera la soledad en su mirada, o quizás el recuerdo de aquellos a quienes no había podido salvar en el pasado. Tranquila, dijo con voz firme, aunque suave. No te dejaré aquí. La joven abrió los ojos con dificultad, sus pupilas dilatadas por el cansancio. Intentó hablar, pero solo un gemido escapó de sus labios. Calen activó el sistema de soporte vital de su traje, conectando un tubo de oxígeno a la máscara que colocó sobre el rostro de la joven. El dispositivo comenzó a suministrar aire purificado y nutrientes esenciales. «¿Sobrevivirás?», susurró, más para sí mismo que para ella. El escáner de Calen detectó algo más. No estaban solos. A lo lejos, las criaturas de Bornar, conocidas como los Barnaks, acechaban entre las dunas. Eran cazadores natos, adaptados a las duras condiciones del planeta. Sus cuerpos cubiertos de escamas brillaban bajo la tenue luz de los soles gemelos, y sus múltiples extremidades les permitían moverse con una agilidad aterradora. Calen maldijo para sus adentros. No había tiempo para un enfrentamiento, no con la joven en ese estado. Tenía que sacarla de allí, y rápido. Levantándola con cuidado, la cargó sobre sus hombros y comenzó a retroceder hacia una formación rocosa cercana que podría ofrecer refugio temporal. «Aguanta», le dijo, mientras aceleraba el paso. Detrás de ellos, los Barnaks ya habían percibido su presa. Un rugido gutural resonó en el aire, seguido por el ruido de varias bestias avanzando. Calen miró sobre su hombro, viendo las sombras gigantescas acercarse rápidamente. Su pulso se aceleró. Solo tenía un arma, una pistola láser de corto alcance, insuficiente para enfrentar a una manada entera de esas criaturas. Pero no iba a morir aquí. No hoy. Al llegar a las rocas, Calen se colocó en una posición defensiva, apoyando a la joven contra una pared y activando su escudo portátil. La cúpula de energía chisporroteó al materializarse a su alrededor, envolviéndolos en una burbuja protectora, aunque temporal. Podía resistir unos minutos, pero no mucho más. «Vamos», murmuró entre dientes, mientras observaba a las criaturas acercarse. «Alguien, en algún lugar, debe escuchar mi señal». El escáner en su muñeca parpadeó, mostrando la cuenta regresiva del sistema de emergencia. La señal de socorro que había activado hacía horas aún no había recibido respuesta. Solo quedaba esperar y resistir. Los Barnaks finalmente llegaron,
chocando contra el escudo con sus colmillos y garras. El campo de energía crepitó bajo el impacto, pero se mantuvo firme por ahora. Kallen se colocó en guardia, su pistola lista para disparar en el momento en que el escudo cayera. El tiempo parecía alargarse mientras las criaturas atacaban sin descanso. Kallen mantenía su postura, su mente trabajando frenéticamente en posibles salidas. Pero justo cuando el escudo comenzó a fallar, un destello de luz iluminó el cielo. Kallen levantó la vista. A través de las nubes de polvo, un pequeño crucero espacial descendía rápidamente. Su corazón dio un vuelco. Ayuda había llegado. Aguanta un poco más, dijo, mirando a la joven, quien apenas podía mantener los ojos abiertos. Ya estamos a salvo. La nave aterrizó con precisión a unos metros de ellos, y un grupo de soldados humanos, armados hasta los dientes, salió disparando contra los Barnacks. Las criaturas, ante la repentina embestida, retrocedieron, desapareciendo en la tormenta de arena. Kallen, agotado pero aliviado, levantó a la joven y se dirigió hacia la nave. Al subir a bordo, uno de los soldados lo saludó. Pensamos que te habíamos perdido, Drax. Kallen esbozó una sonrisa cansada. Casi lo hacen. Mientras la nave despegaba, alejándose del desierto traicionero de Bornar, Kallen miró una vez más a la joven alienígena a su lado. Había algo en su mirada que le decía que su historia no había terminado. No aún. El zumbido de los motores del crucero resonaba en la cabina mientras Kallen Drax observaba la figura de la joven alienígena, ahora tendida en una camilla de la sala médica. Su piel azulada había recuperado algo de su color, pero aún parecía frágil, respirando con dificultad. A pesar de la adrenalina de los últimos eventos, Kallen sabía que su misión estaba lejos de haber terminado. ¿Quién es ella?, preguntó una voz profunda detrás de él. Kallen se giró para encontrarse con la mirada penetrante de Doran Esk, el comandante del escuadrón de rescate. Un hombre robusto, de cicatrices profundas y con una reputación de no hacer preguntas innecesarias. Pero esta vez, Kallen podía ver la curiosidad, quizás, la preocupación. No lo sé, respondió Kallen, frotándose el cuello. La encontré en medio del desierto de Bornar. Estaba al borde de la muerte, abandonada por su gente o por alguien más. No ha dicho mucho, pero estoy seguro de que sabe algo sobre el artefacto que busco. Doran asintió, cruzando los brazos. No es el único que está detrás de eso. El tono de su voz era sombrío. Hay otras facciones moviéndose en Bornar. Los informes indican que los N-Kala están aquí. Kallen frunció el ceño al escuchar el nombre. Los N-Kala eran una raza alienígena despiadada, expertos en tecnología avanzada y comercio ilegal. Si estaban en Bornar, significaba que lo que buscaba era más valioso de lo que pensaba. ¿Tienen algo que ver con ella?, preguntó Kallen, lanzando una mirada hacia la joven. Doran se encogió de hombros. Todavía no lo sabemos. Pero si los N-Kala están aquí, puedes apostar que no se detendrán hasta encontrar lo que buscan. Y si ella está conectada con eso, puede que sea el siguiente objetivo. Unos pitidos suaves resonaron en el panel de control, y la nave tembló ligeramente mientras atravesaba la atmósfera de Bornar, alejándose de las tormentas de arena. Kallen observó por la ventana las tormentas que arremolinaban bajo ellos, su mente girando con preguntas. ¿Por qué estaba la joven en ese desierto, y cómo se relacionaba con el artefacto que había venido a buscar? Necesito respuestas, dijo finalmente, con la mirada fija en la ventana. Y solo ella puede dármelas. Doran asintió una vez más, pero antes de que pudiera responder, el comunicador de su muñeca emitió un pitido agudo. Alguien intentaba establecer contacto. Doran presionó un botón, y una voz mecánica resonó en la cabina. Comandante Esk, estamos recibiendo una señal desconocida. Parece provenir del subsuelo de Bornar. Es fuerte. Algo que nunca habíamos detectado antes. Kallen y Doran intercambiaron una mirada. El artefacto. Tenía que serlo. Diríjanse a las coordenadas, ordenó Doran. No podemos permitir que nadie más lo obtenga. El crucero cambió de dirección bruscamente, poniendo rumbo hacia el punto de origen de la señal. Kallen sintió la tensión en el aire. El tiempo se agotaba, y cada segundo que pasaba les acercaba más al peligro.
Si los Nkala estaban en el planeta, sin duda habrían detectado la misma señal. La joven alienígena, aún inconsciente, era el eslabón clave. Kalen lo sabía. Ella sabía más de lo que aparentaba, y él necesitaba que despertara antes de que llegaran al destino. Minutos más tarde, la nave comenzó a descender lentamente hacia una región desolada del planeta. A través de los monitores, Kalen pudo ver lo que parecía ser una vasta instalación subterránea, apenas visible bajo la superficie rocosa. La señal provenía de allí. Este era el corazón de Bornar, donde los misterios del artefacto se ocultaban. «Prepárate, Drax», dijo Doran, poniéndose el casco y ajustando su armadura. «Esto no va a ser un paseo». Kalen se ajustó su propio equipo, preparándose para lo que vendría. Mientras lo hacía, la joven alienígena emitió un leve gemido. Se acercó rápidamente a ella, observando cómo sus párpados temblaban antes de abrirse lentamente. «¿Dónde estoy?», preguntó con una voz débil. «Estás a salvo», respondió Kalen, arrodillándose a su lado. «Me encontré contigo en el desierto. Necesito que me digas quién eres y qué hacías allí». La joven lo miró, sus ojos de un azul profundo llenos de confusión y miedo. Tras unos segundos de silencio, habló. «Mi nombre es Talia. Soy una investigadora. Estaba aquí buscando el mismo artefacto que tú. Pero fuimos atacados. Mi equipo no sobrevivió. Me dejaron atrás». Kalen la escuchó con atención. Sabía que había algo más en su historia, algo que no estaba diciendo. Pero no tenía tiempo para presionar. La situación en el subsuelo de Bornar ya era lo suficientemente tensa. «Vamos a bajar allí», dijo, señalando la instalación subterránea en los monitores. «Si hay algo que debamos saber antes de entrar, este es el momento». Talia cerró los ojos, como si estuviera luchando contra un recuerdo doloroso. «El artefacto no es lo que creen», susurró. «Es más antiguo. Más peligroso. Si lo activan sin saber lo que están haciendo, podría destruir más que este planeta. Desatará fuerzas que no podrán controlar». Kalen sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era la primera vez que escuchaba advertencias sobre tecnologías antiguas. Pero algo en la forma en que Talia hablaba le hizo darse cuenta de que esta vez el riesgo era mucho mayor. «No dejaremos que eso ocurra», dijo firmemente. «Estaremos preparados». La nave aterrizó suavemente en la superficie, y los soldados comenzaron a desplegarse, preparándose para entrar en la instalación subterránea. Kalen se puso de pie, ayudando a Talia a levantarse. «Voy contigo», dijo ella con determinación. «Si vamos a encontrar el artefacto, necesitarás mi ayuda». Kalen asintió, aunque sabía que llevarla era un riesgo. Pero si lo que decía era cierto, no podían permitirse dejarla atrás. Juntos, descendieron por la rampa de la nave, con las sombras de la instalación subterránea de Bornar alzándose frente a ellos como gigantes dormidos. Y en su interior, el artefacto esperaba, junto con los secretos que podrían cambiar el destino de la galaxia. El aire en el interior de la instalación subterránea era denso y cargado de una energía casi palpable. Kalen avanzaba con cautela, sus sentidos alerta mientras su visor mostraba datos en tiempo real del entorno. A su lado, Talia caminaba con pasos inseguros, pero su determinación era evidente. Detrás de ellos, el escuadrón de Doran se movía en formación cerrada, armas en mano y listos para cualquier eventualidad. La entrada a la instalación había sido sorprendentemente sencilla. No encontraron resistencia, ningún rastro de las criaturas Barnax o de otras fuerzas enemigas. Sin embargo, algo no cuadraba. Kalen había aprendido a desconfiar de las situaciones aparentemente fáciles, a menudo eran precursoras de una amenaza oculta. ¿Cuánto más?, preguntó Doran, su voz retumbando en la oscuridad. Talia consultó un dispositivo que había recuperado de su cinturón, un pequeño escáner que emitía un suave zumbido. Sus ojos se estrecharon mientras estudiaba los datos. «Estamos cerca», respondió. «La cámara principal debería estar a unos metros por delante. Pero, hay algo extraño. La energía que emite el artefacto ha aumentado. Es inestable». Kalen intercambió una mirada con Doran. Inestabilidad en un artefacto de ese poder nunca era una buena señal. El soldado asintió en silencio, apretando los dientes,
y Kallen sabía que el comandante compartía su inquietud. La iluminación en la instalación era mínima. Pequeñas luces incrustadas en las paredes emitían un brillo frío que apenas iluminaba el camino. Los pasillos eran angostos, construidos con materiales alienígenas que Kallen no reconocía. Las paredes parecían vivas, con una textura que reflejaba ligeramente su luz, y de vez en cuando sentía una vibración débil bajo sus pies. Finalmente, llegaron a una gran puerta de metal, cerrada con un mecanismo que parecía estar fusionado con la pared misma. La energía se concentraba aquí, y el escáner de Talia lo confirmó. Esto era lo que buscaban. «Es aquí», dijo Talia, acercándose al panel de control junto a la puerta. Sus manos temblaron ligeramente al tocar los controles. «Necesito unos minutos para desactivar las defensas de la puerta. Si no lo hago correctamente, podríamos desencadenar una sobrecarga». «Tómate el tiempo que necesites», dijo Kallen, posicionándose frente a la puerta con su arma lista. «Nosotros cubrimos tu espalda». Doran y su escuadrón se desplegaron, formando un semicírculo defensivo alrededor de la entrada. El silencio en el pasillo era casi opresivo, roto solo por el zumbido del panel y los suaves murmullos de Talia mientras trabajaba. Kallen observaba con una mezcla de ansiedad y concentración. Podía sentir la tensión en el aire, una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El artefacto detrás de esa puerta no era solo una reliquia de una civilización perdida, era un poder en bruto que podría transformar o destruir. «Listo», anunció Talia finalmente, retrocediendo un paso. «La puerta está desactivada. Podemos entrar». Con un chasquido metálico, la puerta se deslizó hacia un lado, revelando una cámara vasta y oscura. Dentro, una luz tenue emanaba de una estructura en el centro de la sala, un monolito brillante cubierto de runas que parecían pulsar con energía propia. Al verlo, Kallen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El artefacto no era solo una máquina, era algo más, algo vivo. «Ahí está», murmuró Talia, su voz apenas un susurro. «El núcleo de Warner». Kallen avanzó lentamente, con los ojos fijos en el monolito. Cada paso que daba hacia él aumentaba la presión en el aire, como si la atmósfera misma estuviera resistiendo su avance. Al llegar más cerca, una vibración resonó bajo sus pies, cada vez más intensa. «Este artefacto no está hecho para ser manipulado por manos humanas», dijo Talia, acercándose también. «Ni siquiera mi gente lo comprendía del todo». De repente, un zumbido agudo resonó en la cámara. Kallen giró en redondo, apuntando su arma hacia la entrada, pero lo que vio lo hizo maldecir. Un grupo de soldados en Ekala acababa de irrumpir en la sala, armados hasta los dientes, y sus ojos brillaban con la determinación de obtener el artefacto. «¡Ha cubierto!», gritó Kallen, lanzándose detrás de una columna mientras las balas de energía comenzaron a volar por el aire. El intercambio de disparos fue inmediato y feroz. Doran y sus hombres respondieron al fuego con precisión, pero los Ekala no eran rivales fáciles. Eran rápidos, letales, lo más preocupante, parecían estar coordinados de alguna manera con el artefacto. Cada vez que disparaban, el monolito brillaba con más intensidad, como si estuviera resonando con la violencia en la sala. Kallen sabía que no podían sostener la batalla por mucho tiempo. Si los Ekala lograban activar el artefacto, el resultado sería catastrófico. «Talia, ¿puedes detenerlo?», gritó Kallen por encima del estruendo de la batalla. Talia estaba agachada detrás de otra columna, con su escáner en la mano, analizando frenéticamente el artefacto. «Estoy intentándolo, pero la energía está fuera de control. Si no lo estabilizo, todo aquí podría explotar». El sonido de las balas de energía y los gritos de combate se intensificó. Kallen sabía que no tenían mucho tiempo. Con una determinación feroz, se lanzó hacia Talia, derribando a uno de los Ekala en el camino. «Voy a cubrirte», dijo, colocándose entre ella y los soldados enemigos. «Haz lo que tengas que hacer». Talia asintió, sus dedos volando sobre los controles de su dispositivo mientras intentaba encontrar una solución. Mientras tanto, Kallen disparaba a los Ekala, su precisión mortal manteniendo a raya a los atacantes, pero cada vez más conscientes de que sus fuerzas eran superiores. Un fuerte estallido resonó en la sala cuando uno de los soldados Ekala lanzó una granada de energía,
que impactó cerca de Doran y su escuadrón. El comandante fue lanzado por los aires, y Kallen pudo ver cómo su equipo caía bajo el fuego enemigo. «Doran», gritó, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Pero no había tiempo para lamentaciones. La luz del artefacto alcanzó su punto máximo, y una onda de energía se expandió desde el monolito, sacudiendo la cámara y lanzando a todos al suelo. Talia gritó de dolor cuando el escáner explotó en sus manos, pero su último ajuste había surtido efecto. El artefacto comenzó a desestabilizarse, y los N-Kala, al darse cuenta de que su oportunidad se desvanecía, comenzaron a retirarse. «Lo logré», jadeó Talia, mientras el monolito empezaba a apagarse lentamente. «Pero no por mucho tiempo. Necesitamos salir de aquí, ahora». Kallen la ayudó a ponerse de pie, mientras los restos del escuadrón recogían lo que podían. No había tiempo para llorar a los caídos. La cámara temblaba y crujía bajo la presión del artefacto moribundo. «Vamos», ordenó Kallen, guiando a Talia y al resto hacia la salida. El camino de vuelta a la nave fue una carrera contra el tiempo, con los muros de la instalación desmoronándose detrás de ellos. Finalmente, alcanzaron la rampa del crucero, subiendo a bordo justo cuando la estructura se desplomaba por completo. El crucero despegó a toda velocidad, alejándose de la instalación destruida y del peligro inminente. Mientras Kallen se desplomaba en un asiento, agotado pero vivo, miró a Talia, quien aún temblaba por la experiencia. «No era solo un artefacto, ¿verdad?», preguntó Kallen, su voz grave. Talia negó con la cabeza, su rostro pálido. «Era algo más, algo mucho más peligroso de lo que imaginábamos». El crucero surcaba el oscuro vacío sobre Bornar, dejando atrás el caos que había envuelto a la instalación subterránea. Dentro de la nave, la atmósfera estaba cargada de silencio, rota solo por el suave zumbido de los sistemas de a bordo. Kallen Drax se apoyó contra una pared de metal, su respiración aún pesada por el esfuerzo, mientras observaba a Talia. Ella estaba sentada en un rincón de la cabina, su cuerpo temblando ligeramente mientras revisaba lo que quedaba de su escáner destrozado. «¿Qué era eso realmente, Talia?», preguntó Kallen con tono bajo pero insistente. «No era solo un artefacto cualquiera, ¿verdad?». La joven alienígena levantó la mirada lentamente, sus ojos azules reflejando una mezcla de miedo y resignación. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Era parte de una red», dijo, su voz temblorosa. «Algo que mis antepasados intentaron controlar, pero fallaron. Esa instalación no era más que una pieza de un rompecabezas mucho mayor. El núcleo de Bornar está conectado a otros artefactos distribuidos por la galaxia. Están entrelazados de una manera que aún no comprendemos del todo». Kallen frunció el ceño. La posibilidad de que hubiera más de esos artefactos en otros mundos complicaba las cosas mucho más de lo que había previsto. Si un solo núcleo podía desatar tanta destrucción, el pensamiento de varios funcionando al unísono era abrumador. «¿Quién más lo sabe?», preguntó Doran, quien había permanecido en silencio hasta ahora, pero cuyo rostro estaba marcado por la preocupación. Talia respiró hondo. «Los N-Kala lo saben. O al menos, han comenzado a descubrirlo. Durante generaciones, han estado recolectando piezas de tecnología antigua en un intento por activar lo que llaman la red ascendente. Pero hay algo más. Creen que, si logran activar todos los núcleos, obtendrán un poder inigualable. No solo control sobre planetas, sino sobre las fuerzas fundamentales de la vida y la muerte». Kallen y Doran intercambiaron miradas graves. Era mucho más de lo que habían anticipado. La situación había escalado de una simple misión de recuperación a una amenaza galáctica. «Si los N-Kala activan los demás núcleos», dijo Kallen, su voz cargada de preocupación, «estaríamos ante una catástrofe de proporciones inimaginables. Pero no solo para nosotros. Para toda la galaxia». Doran asintió, ajustándose el visor táctico y mirando hacia los pilotos de la nave, que permanecían en silencio, escuchando atentamente la conversación. «Tenemos que advertir al Alto Consejo», dijo el comandante. «No podemos enfrentar esto solos. Necesitaremos a todas las facciones unidas para detener a los N-Kala. Y con ellos ya en movimiento, el tiempo no está de nuestro lado». Kallen permaneció en silencio, evaluando la situación.
Sabía que llevar la información al Alto Consejo podría ser complicado. Las distintas especies y gobiernos de la galaxia no siempre estaban dispuestos a cooperar, especialmente cuando las amenazas eran vagas o inciertas. Pero esta vez no había margen para el escepticismo. ¿Cuántos núcleos más hay?, preguntó, volviendo su atención a Talia. No estoy segura, respondió ella, con el rostro sombrío. Pero mi gente hablaba de al menos 5 más, cada uno oculto en planetas olvidados, como Bornar. No están activados, pero los N-Kala están cerca de descubrir las ubicaciones de algunos de ellos. ¿Y si lo hacen antes que nosotros? No lo harán, interrumpió Kalen con determinación. No si podemos impedirlo. Doran asintió, su mirada resuelta. Pero antes de que pudiera decir algo más, la nave se sacudió bruscamente, lanzando a todos contra los asientos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó uno de los soldados mientras las luces parpadeaban y una alarma resonaba en toda la nave. Los pilotos comenzaron a gritar órdenes entre ellos, luchando por estabilizar la nave. Kalen se levantó rápidamente, corriendo hacia el panel de control principal. A través del vidrio frontal del crucero, vio lo que temía: una nave N-Kala, mucho más grande que la suya, los estaba persiguiendo. «Nos están atacando», gruñó Doran, sacando su arma y preparándose para lo peor. La nave volvió a sacudirse cuando otro impacto de energía golpeó el casco. Los escudos del crucero comenzaron a ceder, y el panel de control mostró lecturas de sistemas críticos en rojo. «No podemos resistir mucho más», gritó el piloto, girando bruscamente la nave para evitar otro disparo. «Si no salimos de aquí pronto, nos derribarán». Kalen sabía que no podían enfrentar a la nave N-Kala en un combate directo. Su crucero estaba diseñado para ser rápido y ágil, pero no para soportar un fuego pesado como el que los atacaba ahora. ¿Podemos hacer un salto hiperespacial?, preguntó Kalen, aferrándose a la consola para no perder el equilibrio. Lo estoy intentando, pero la nave enemiga está interfiriendo con nuestras coordenadas. No puedo fijar un destino seguro, respondió el piloto, frustrado. Talia, aún aturdida por los acontecimientos recientes, se levantó tambaleándose y se acercó al panel de navegación. «Puedo ayudar», dijo, su voz más firme de lo que Kalen esperaba. «Puedo redirigir la energía del artefacto que destruimos en Bornar. Aunque esté desactivado, aún hay rastros de su campo de energía en el núcleo de la nave. Si los reconfiguro, podríamos usar esa energía para romper la interferencia de los N-Kala». Kalen y Doran la miraron, sorprendidos. ¿Eso es posible?, preguntó Doran con escepticismo. «Es arriesgado», admitió Talia, «pero tenemos que intentarlo. De lo contrario, no sobreviviremos». Kalen asintió. No tenían muchas opciones. Mientras el crucero continuaba sacudiéndose bajo el ataque, Talia se puso a trabajar, conectando cables y tecleando frenéticamente en la consola. Los minutos parecían eternos mientras la nave enemiga se acercaba cada vez más. Finalmente, Talia levantó la vista, con una mezcla de alivio y nerviosismo en su rostro. «¡Hecho!», exclamó. «Podemos saltar». El piloto no perdió tiempo. Activó el motor de salto justo cuando un rayo de energía impactaba contra el casco, pero, en lugar de destrozarlos, el crucero desapareció en un destello de luz, dejando atrás a la nave N-Kala. Kalen soltó un suspiro de alivio, pero sabía que la amenaza no había terminado. El salto los había alejado del peligro inmediato, pero aún estaban lejos de estar seguros. «Eso estuvo cerca», murmuró Doran, sacudiéndose el polvo del uniforme. «Pero ahora tenemos que decidir nuestro próximo movimiento». Talia, aún exhausta, se apoyó contra la pared, con la mirada perdida. «No podemos detenernos», dijo en voz baja. «Si no encontramos los otros núcleos antes que los N-Kala, todo lo que hemos hecho no servirá de nada». Kalen asintió, con una expresión severa. «Entonces no tenemos tiempo que perder. Hay otros mundos que nos esperan, y no vamos a dejarlos caer en manos enemigas». El silencio llenó la cabina mientras el crucero surcaba el vacío del espacio, con su tripulación ya enfocada en la próxima batalla que se avecinaba. El crucero atravesaba el vacío del espacio a una velocidad vertiginosa, alejándose del peligro inmediato de los N-Kala. Kalen Drax, junto a Talia y el comandante Doran,
estaba decidido a poner fin a la amenaza que representaban los núcleos dispersos por la galaxia. Sabían que no podrían enfrentarse a cada núcleo en solitario, pero tenían un plan para destruirlos de una vez por todas. Nuestro destino es el planeta Cabos, dijo Doran, revisando las coordenadas en su pantalla táctica. Es el último lugar donde se rumorea que los N-Kala han encontrado otro núcleo. Si lo destruimos, podemos desestabilizar la red y evitar que los demás se activen. Kalen asintió, sabiendo que este sería el enfrentamiento final. Todo lo que habían vivido, las batallas, las pérdidas y las decisiones difíciles, los había llevado a este momento. Sabían que no tendrían segundas oportunidades. Talia, a su lado, ajustaba su dispositivo de energía, preparando el equipo que usarían para neutralizar el núcleo. El cansancio era evidente en sus ojos, pero también lo era su determinación. Este núcleo es diferente, dijo en voz baja, más para sí misma que para el resto. Es más grande, más antiguo, más peligroso. Su destrucción podría desatar fuerzas que ni siquiera comprendemos. Pero también podría ser la clave para detener a los N-Kala, respondió Kalen, su voz firme. No tenemos otra opción. El viaje a Cabos fue breve, pero tenso. Al llegar al planeta, el equipo descendió en un paisaje vasto y desolado, similar al de Bornar, pero aún más inhóspito. En el horizonte, una estructura masiva se alzaba, visible incluso desde la distancia. El núcleo de Cabos era una torre colosal, irradiando energía que distorsionaba el aire a su alrededor. Allí está, dijo Doran, sacando sus binoculares. Pero no estamos solos. Kalen siguió la dirección de su mirada y vio lo que temía, las fuerzas N-Kala ya estaban allí. Tropas armadas y vehículos rodeaban la estructura, preparándose para activar el núcleo. Tenemos que infiltrarnos antes de que lo activen, dijo Kalen, su mente trabajando rápidamente. Si logran ponerlo en marcha, todo estará perdido. El grupo avanzó a través del terreno rocoso, moviéndose con sigilo para evitar ser detectados. Kalen lideraba el equipo, su entrenamiento militar guiando cada uno de sus pasos. Mientras se acercaban a la estructura, las vibraciones en el aire se hicieron más intensas. El núcleo estaba despertando. Finalmente, llegaron a una entrada secundaria. Talia trabajó rápidamente, hackeando el sistema de seguridad, y en cuestión de minutos, la puerta se abrió con un leve chasquido. Vamos, no tenemos mucho tiempo, dijo, su voz cargada de urgencia. Dentro, la energía del núcleo era abrumadora. Las paredes brillaban con runas antiguas, y en el centro de la cámara principal, el núcleo emitía pulsos de luz azulada que resonaban a lo largo de la estructura. Ahí está, murmuró Kalen. ¿Puedes desactivarlo? Talia asintió, pero su rostro reflejaba duda. Puedo intentarlo, pero necesitaré protección. Una vez que empiece, los N-Kala sabrán lo que estamos haciendo. Vendrán por nosotros. Doran asintió, tomando posición junto con sus hombres. Nos encargaremos de eso. Tú concéntrate en detener este maldito artefacto. Talia comenzó a trabajar, conectando su dispositivo al núcleo. El zumbido en el aire se intensificó, y la estructura pareció temblar bajo el aumento de energía. Kalen sintió el peso de la situación apretar su pecho. Sabía que si fallaban aquí, no habría otra oportunidad. Justo cuando Talia estaba a punto de completar el proceso, una explosión resonó en la entrada. Los N-Kala habían llegado. «¡Aquí vienen!», gritó Doran, disparando hacia los soldados enemigos que irrumpían en la sala. El fuego cruzado fue inmediato y violento. Kalen se lanzó a cubrirse, disparando con precisión mientras las fuerzas N-Kala se acercaban. Sabía que no podrían aguantar mucho tiempo. Los enemigos eran numerosos y estaban mejor armados. Pero no podían permitirse fallar. «Talia, ¿cuánto más necesitas?», gritó Kalen por encima del estruendo de la batalla. «Casi lo tengo», respondió ella, con el rostro perlado de sudor. Solo unos segundos más. Los disparos de energía y las explosiones resonaban a su alrededor, mientras el equipo humano luchaba desesperadamente por mantener a los N-Kala a raya. Kalen sentía el agotamiento apoderarse de él, pero se negaba a ceder. Finalmente, un destello brillante salió del núcleo. Talia dio un paso atrás, su dispositivo emitiendo un pitido agudo.
Lo he desestabilizado, gritó. El núcleo va a colapsar. Salgan de aquí, ordenó Doran, dirigiendo a su equipo hacia la salida. Kallen agarró a Talia por el brazo y la ayudó a correr mientras el núcleo comenzaba a emitir una luz cegadora. El zumbido en el aire se transformó en un rugido ensordecedor, y las paredes de la estructura temblaban violentamente. El grupo se precipitó hacia la salida, con los N-Kala en desbandada, tratando también de escapar del inminente colapso. Apenas llegaron fuera de la instalación cuando el núcleo explotó, desatando una onda de energía que arrasó con todo a su alrededor. Kallen y el resto del equipo cayeron al suelo, protegiéndose del estallido de energía. Cuando el temblor finalmente cesó, se incorporaron lentamente, mirando la devastación que había quedado tras la destrucción del núcleo. La estructura había colapsado completamente, y las fuerzas N-Kala que habían intentado controlarla no eran más que escombros. Kallen respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. «Lo logramos», dijo, con la voz apenas audible. Talia, aún con los ojos fijos en los restos del núcleo, asintió lentamente. «Sí, lo hemos hecho, por ahora». Doran se acercó, quitándose el casco y mostrando una sonrisa cansada. «Esto no acabará aquí», dijo. «Pero hemos dado un golpe importante. Los N-Kala no podrán recuperarse fácilmente de esta derrota». Kallen asintió. Sabía que la lucha contra los N-Kala no había terminado. Pero también sabía que habían ganado una batalla crucial. El sacrificio y el riesgo habían valido la pena. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Talia, con el rostro aún marcado por la incertidumbre. Kallen sonrió ligeramente. «Ahora, volvemos a casa. Pero estaremos listos para lo que venga después». Con la misión cumplida y el núcleo destruido, el equipo abordó su crucero, dejando atrás el planeta devastado. Sabían que la galaxia aún tenía muchos secretos y peligros por desvelar, pero juntos, humanos y alienígenas, estaban preparados para enfrentarlos. El viaje hacia el siguiente desafío apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, Kallen Drax y su equipo sabían que, por ahora, habían conseguido detener lo que podría haber sido el fin.